septiembre. Y bueno, en este tema de los sismos, pues hay un colega que trabaja en Servicio Sismológico Nacional, ¿no? Daniel González Ávila, que nos va a hablar acerca de esto. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, esta plática me pidieron hablar un poquito de lo que es sismos en general de México, en especial los sismos grandes. Y el contenido de la presentación, espero no sea muy largo, un poco de tectónica de placas, las ondas sísmicas, lo que es la sismología, qué hace el Servicio Sismológico Nacional, los sensores que tiene el servicio, en este caso, bueno, sismómetros y sismogramas, las señales, parámetros que son necesarios para poder determinar un sismo, diferenciar lo que es la magnitud e intensidad, regiones sísmicas en México, los efectos de sismos importantes en México, y algo que no seré muy detallista, pero aparte de tsunamis, que también es un tema importante relacionado a sismología, y algunas medidas que podemos tomar para reducir la vulnerabilidad ante estos eventos. Bueno, ¿por qué tiembla? La estructura de la Tierra, que la podemos conocer gracias a lo que es el estudio de la sismología, podemos definirla en grandes capas. Si hablamos estrictamente como un cascarón, tiene tres capas grandes, que son el núcleo, que se subdivide en el núcleo interno y el núcleo externo, el manto inferior y superior. Hay una pequeña capa, bueno, aquí está delimitada con un tono naranja más oscuro, que es la litosfera, que es donde están sobrepuestas las placas tectónicas, que es la capa más externa, que es como la costra, y está la corteza, lo que es oceánica, y corteza continental. La tectónica de placas surgió apenas el siglo pasado, en los 2000, 1937, y se basa en una teoría que en este caso lo comparan con lo que es calentar agua, que es un ciclo de convección, son celdas, y estas celdas lo que nos permiten, bueno, más bien lo que permiten a la Tierra es el transporte de energía. Ese transporte de energía en forma de círculos es lo que da movimiento a las placas tectónicas. Y esto es, bueno, en estos conocidos, lo que es las uniones de las placas tectónicas, incluso dentro de las placas tectónicas hay mucha sismicidad, y aquí podemos ver esta sismicidad desde desde que se tiene el registro digital a la fecha, y todo está marcando lo que son las grandes porciones de placas tectónicas, las más grandes. Al menos hay 35 conocidas, y de esas 35, 15 son las más grandes. Ahora, si nos vamos a lo que son sismos grandes, en este caso a nivel global, en los últimos 110 años, que es donde se tiene registro, tanto desde papel hasta ahorita registro digital, tenemos esta información. Si comparamos lo que son 110 años con la historia de la Tierra, es prácticamente nada. Por eso es muy insistente el tema de que no tenemos suficiente conocimiento como para poder definir el complejo fenómeno de los sismos. Aquí resalto, para comparar, los sismos que ha habido en Sumatra a lo largo de la historia, y de Ometepec, que es el de 2012, el de 20 de marzo. Como pueden ver, si lo comparamos con los de Sumatra, es un sismo de menor tamaño. Entonces, ¿qué pasa? Ya hablamos de los sismos, y los sismos son liberación súbita de energía. Es energía que se acumula dentro de la corteza, llega un punto, después de tanto acumularse por el movimiento de la convección del manto superior, se liberan en forma de energía cuando hay un fallamiento dentro de la corteza o en las uniones de las placas tectónicas. Este puntito, bueno, ya deberían saberlo, es el hipocentro, donde ocurre el sismo, y en planta se conoce como epicentro. Ahora, esta figurita me gusta mucho porque cuando yo empecé a meterme en la sismología, conocí a Víctor Hugo, y esta fue una de las primeras figuras que me enseñó para explicarme la dinámica de cómo eran los sismos. Yo, desde el sexto semestre de la facultad, fue cuando empecé a interesarme por el tema. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay fallas, ¿no? Y fallas es donde se originan los sismos. Ahora, creo que eso a mí me causó mucha conmoción en su momento, para poder separar lo que se define como falla y fractura.
Todas las fallas son fracturas, pero no todas las fracturas son fallas, ¿vale? Ahora, definiendo lo que son, ya definimos que son fallas, hay 3 tipos generales conocidos, que es la falla inversa, cuando el bloque de piso, que es esta parte, se queda fijo y el otro bloque sube. Y eso ocurre cuando hay compresión en la corteza, hay ascensión de material, una que se queda fija y la otra sube. Entonces es una falla inversa. La falla normal es cuando el plano de techo se queda fijo y el otro bloque cae. Y falla de rumbo, y eso tiene sus variantes, pero es cuando no hay cambio de nivel y simplemente hay desplazamiento lateral. Y aquí hay lo que se conoce como falla de rumbo destral, sinestral, oblicuo, entonces tiene sus detalles. Entonces, esto es lo que ocurre cuando hay un sismo. Tenemos un estado inicial, con la acumulación de esfuerzo o de energía en diferentes sentidos, empieza a acumularse esta deformación, la roca se deforma, llega un punto en el que se rebasa la resistencia o la fricción de la roca y se rompe súbitamente. Esta ruptura lo que provoca es un desplazamiento y esta energía se propaga en forma de ondas sísmicas. Ahora, referido a ondas sísmicas, las más importantes, al menos para poder determinar la ubicación de sismos, son las ondas de cuerpo. Estas ondas de cuerpo se dividen en 2, que son las ondas primarias, que son las ondas que se propagan en dirección, en forma de compresión, en dirección a la propagación, en este sentido, y en esto hay un cambio de volumen. En las ondas de cuerpo, en cuanto a las ondas primarias, hay un cambio de volumen, de compresión y distensión. Y son las ondas más rápidas. Las ondas secundarias se propagan en dirección perpendicular a la dirección de propagación y características especiales que son más lentas que las ondas P y no se propagan en fluidos. Por ejemplo, estas ondas ayudan mucho para hacer estudios de estructura de la Tierra porque pues, al no propagarse en fluidos guardan cierta información al convertirse en ciertas capas de la estructura de la Tierra. Otras ondas son las ondas superficiales. Estas ondas como tal no nos ayudan mucho para la localización de sismos, pero ayudan para hacer estudios, no sé, de peligro sísmico, hacer cocientes espectrales para ciertas cosas, y son las que más causan daño cuando hay eventos sísmicos. Están las ondas de Rayleigh, que se propagan en la misma dirección que la propagación de energía, en forma de elipse retrógrado. Aquí se ve un poquito, es algo similar a las ondas S, pero en un plano nodal. Las ondas, aquí no lo cambié, eran las ondas de Love, y ellas se propagan en la dirección SH, igual en el sentido de propagación de las ondas P. ¿Qué pasa en México? En México, de estas 15 placas grandes que mencioné al principio, al menos 5 interactúan en lo que es la región de México. Lo que es la placa Pacífico, la placa como tal se llama El Coco, que aquí le decimos cocos, pero se llama El Coco. Está la placa Ribera, la placa norteamericana y la de Caribe. ¿Qué es lo que pasa en toda esta región? Bueno, aquí está esquematizada, es esta región donde hay la mayor cantidad de eventos sísmicos, donde subduce la placa de El Coco con la de Norteamérica. Ahora, estos son los sismos mayores a 6.5 de magnitud, en lo que ha habido en la historia de registro de papel para el servicio sismológico. Bueno, papel y digital. Que, como vemos, son 170 sismos, que son, uno podría decir que en México no tiembla, pero lo que pasa es que hay memoria selectiva para ciertas cosas. Bueno, esta es la red de estaciones actual. Estaciones, que se desplazó un poquito. Por ejemplo, aquí está, esta es una estación que está en Isla Socorro, que se comparte con el CTBTO para pruebas nucleares. Una disculpa, se desplazó la capa. Ahora, referente a lo que son los sismos importantes, al menos de nuestra memoria corta, tenemos lo del 85 y los que pasaron el año pasado, en septiembre, tanto la noche del 7 de septiembre como
la tarde del 19. Después de un año de ver la actividad que hubo, por ejemplo, para este que fue el 8.2, podemos definir varias zonas de ruptura. La zona principal, y hay unos cúmulos de otras fallas aledañas que no tienen que ver directamente con la falla principal del evento de 8.2. Este es un corte, aquí está la figura, y aquí podemos ver la ubicación de este sismo, que es un sismo intraplaca, que ocurrió en una zona de doblez de la corteza que se está subduciendo. Ahora, estas figuras son referidas a cada uno de estos puntos, no sé si lo alcanzan a ver, aquí hay un A, B, C, y la de esta es el cúmulo principal. Lo que se refiere es la cantidad de réplicas que ha habido desde el evento principal a través de los días. Y como podemos ver, ha ido decayendo, pero como es una curva exponencial, tiende a mantener un cierto nivel de réplicas, ¿no? Hasta el día de hoy van arriba de 27,000 réplicas. De estas 27,000 réplicas para este evento, no todas se han podido localizar, pero se tiene el registro de ellas. Y conforme pasan los días, ha sido la menos cantidad de réplicas comparadas con el primer día, que recuerdo que fueron arriba de 400, en menos de 24 horas. Para este sismo, el mapa de intensidades, esto lo generó el Instituto de Ingeniería. Toda esta región fue la más afectada. Por aquí está Juchitán, y que fue la de las regiones más afectadas. Se llegaron a registrar entre 130 y 150 gales. Esto es la aceleración del suelo, y eso, bueno, para las regiones cercanas es movimientos muy, muy fuertes. Por eso es que hubo muchos daños en esa región. Para el sismo del 19 también ocurrió en la placa del Coco, en una región más hacia adentro en la parte de subducción. Y comparándolo con el otro, este ocurrió justo donde la placa está, bueno, según estudios que se han realizado, donde justo se está haciendo el doblez de la placa de Coco con la de Norteamérica. Aquí, en esta región, ha habido históricamente sismos importantes, arriba de magnitud 5, y pues obviamente que afectó lo que es el Valle de México, y aparte 30 años después del 85. Este es el mapa de intensidades que igual reporta el Instituto de Ingeniería. Como pueden ver, como tal, en la Ciudad de México no llegaron las máximas aceleraciones y aún así causó muchos estragos. ¿Por qué fue esto? Bueno, sabemos que en el Valle de México está sobre un lago. El tipo de roca no ayuda mucho para la propagación de ondas, más bien les ayuda mucho a la propagación de ondas, y lo que pasa es que hay efectos de sitio, se quedan rebotando ahí muchas las ondas, y es lo que afecta realmente al Valle de México. Como pueden ver, este es el espesor de sedimentos. Toda la región noreste de la Ciudad de México está en suelo susceptible a efectos de sitio muy grandes. Estos son los puntos que se reportaron con muchas afectaciones ahora de este sismo del 19 de septiembre del año pasado. Como pueden ver, se concentra en la zona donde hace ese cambio de roca firme a lo que son sedimentos. Esto, bueno, se obtuvo de Cejomet. Es una carta que ya tienen registro de todas las fallas que hay en el Valle de México. Conociendo esto, hay un reglamento de construcción que no siempre se sigue al pie de la letra, pero hay zonas conocidas donde definitivamente ha habido sismos. El catálogo que se tiene del Valle de México tiene bastantes sismos, la mayoría no son perceptibles por nosotros, pero desde el 19 de septiembre del año pasado, en general la población ha mostrado más interés, y por eso es que se reportan más, se volvieron más sensibles al tema, más bien. Esta es una comparación de la estación que se encuentra aquí en el Instituto de Geofísica, que se llama CEU, son sus siglas, y comparando con otra estación que está en suelo blando y roca firme. La de aquí CEU se considera roca firme, y comparando estas gráficas podemos ver
cómo este contraste de aceleraciones en el Valle de México. Esto es lo que afectó realmente a la parte suroeste, en este caso, para este evento. Aquí es otra figura del Instituto de Ingeniería, donde podemos ver que donde se registran la mayor amplitud de gales de energía por este sismo, es donde se reportaron la mayor cantidad de afectaciones, que fue la Condesa. Bueno, yo recuerdo más la Condesa porque fue donde me fui a ver. Otro sismo importante que pasó este año fue el sismo de Pinotepa, que fue un 7.2 el 16 de febrero, fue un viernes, si no mal recuerdo. Este sismito también tuvo bastantes afectaciones, dado que ocurrió dentro del continente. Fue algo somero, 12 kilómetros. Y aquí está el mapita de intensidades que reporta el Instituto de Ingeniería. Para esta región tiene un comportamiento no estable, sino tiene mucha mejor cobertura de estaciones, y lo que definen las réplicas, en este caso, es una mejor, ¿cómo explicarlo? Define mucho mejor el área de ruptura que define lo que es el evento principal. Aquí estamos comparando lo que es el total de réplicas que se llevan hasta, esto está un poco, tiene 2 semanas atrás que se hizo, comparando esos 3 eventos, el 7 de septiembre, 19 de septiembre de 2017 y el del 16 de febrero de este año. Como pueden ver, en Pinotepa, comparándolo con el 8.2, se quedó muy corto en réplicas. Y no es que se quede muy corto y no está muy bien comparar lo que es la cantidad de réplicas, y que va a haber muchas, simplemente porque tienen comportamientos diferentes dadas las condiciones del terreno. Aquí puede ser que el terreno volvió a su estado semi-inicial mucho más rápido que el 8.2. Ahora, este es el mapa de sismicidad que reporta el sismológico del año pasado. Se reportaron 26.413 sismos del catálogo revisado. De estos, como les mencionaba, incluye una parte de los sismos de réplicas para el sismo de 8.2, del cual son más de 27.000. Y si sumamos esto, en total el año pasado hubo una cantidad exorbitante de sismos. Esto, históricamente, para sismos grandes, ya se han hecho trabajos y se contemplan son áreas de ruptura para todos estos eventitos que en la zona conocida como MAT o la zona de trinchera. Como pueden ver, México históricamente tiene conocimiento de que tiembla, hay sismos grandes. Y lo que les decía, tenemos memoria selectiva. Incluso comparando el 8.2 que hubo el año pasado, hubo otro 8.2 que fue el 1932, si no, este de acá, del cual, si preguntan, mucha gente no sabe. Y es hasta antes del año pasado, ese era el sismo más grande reportado con registro en México. Ahora, del 2000 para acá, considerando este siglo, y aparte de que justo en este siglo hay llamémoslo un boom con el tema, hay más estaciones. Estos son los sismos grandes que ha habido del 2000 al 2018, perdón, mayores a 6.5, comparados con los de la figurita anterior. Sabemos que en México tiembla grande y fuerte. Esta gráfica lo que compara es la distancia, en este caso del epicentro a la ciudad, y el tiempo en años, todos los sismos grandes que ha habido en México, de los 110 años que les comenté. Por ejemplo, este es el de febrero. Ahora, les menciono, como sabemos, hay estudios para poder ver el comportamiento, más bien la forma en la que está subduciendo la placa del Coco, y estas son las isolíneas referentes a las profundidades en las que se pueden esperar sismos. Ahora, algo que preguntan mucho, digamos, al sismológico, es zonas donde no ha temblado. Y no necesariamente porque no ha temblado mucho tiempo, vaya a ser seguro que vaya a temblar.
Hay estudios donde se ha demostrado que ahora conocemos un espectro más amplio en cuanto a sismología y existen sismos silenciosos y sismos lentos, que son muy diferentes. Estos sismos no se apegan a lo que se conoce hasta hoy de la sismología. Entonces es un campo que se está estudiando y tiene muy pocos años que se notó esto. Y esto lo menciono porque hay regiones en México en donde ha habido hiatus de sismos grandes, como el que seguramente todos conocemos, que es el que llaman Gap de Guerrero, que es esta región aquí en la costa. Ahora, en cuanto a esto, no es que se puedan predecir los sismos, pero hay estudios y hay maneras probabilísticas de mostrar escenarios de posibles sismos en esa región para esto. Por ejemplo, conociendo el área en donde no han temblado o no ha habido sismos grandes, se puede suponer que ahí cabrían 4 sismos de estas magnitudes. Otro escenario con otros parámetros, tomando en cuenta la misma región, puede ser un 8.2 en esa región. Otra que se menciona ahí con estudios recientes es que están ocurriendo sismos silenciosos, entonces quizá no haya como tal un sismo como lo conocemos, de liberación súbita de energía. Ahora, no es la única área en donde no ha temblado en mucho tiempo. En esta región del eje neovolcánico, sí, este es un famoso sismo, el de Acambay, que fue un 6.9, que no se esperaba muy cercano a la ciudad. Hay áreas referentes al eje neovolcánico donde no ha temblado en mucho tiempo y tiene las condiciones necesarias para que haya sismos importantes. Otro ejemplo es hacia el sur, entre Guerrero y hacia el centro del país. Hay zonas donde tienen las condiciones necesarias para poder que pueda haber sismos importantes. Entonces, no solo es el Gap de Guerrero, hay muchas zonas donde hay probabilidad de que haya sismos. Ahora, el Sismológico Nacional se fundó en 1910 como tal. A la UNAM pasó a ser parte de la plantilla de la UNAM en 1929 y al Instituto de Geofísica en el 48. Cuando recién se fundó el servicio en 1910, solo se contaba con 8 estaciones en la República y se compartían datos por clave Morse. Bueno, actualmente está el Museo de Geofísica, que fue la primera estación en México, que es la estación de Tacubaya. Ahora, esta era la red que se tenía en 1910. Entonces, para la región que define México, son muy poquitas estaciones. Aquí está un ejemplo de un registro del 18 de abril de 1910. Se inauguró en 1910, pero allá estaba funcionando desde antes. Así eran los registros. De hecho, solo queda una estación, que es la estación que está aquí en Geofísica, que es UNM, con registros de papel. Las demás ya están obsoletas. Este es el sismo del 85. Como pueden ver, en ese momento quizá no habría sido muy claro poder determinar características que nos pudieran dar información del sismo. El sismito empezó por aquí, y todo esto que se ve aquí, de hecho son 3 o 4 líneas, es el registro del sismo principal. Bueno, es una infografía de lo que es el servicio. Esto son las nuevas estaciones con las que cuenta el servicio, la manera en que transmiten, porque de hecho estas casetas ahora se condicionan con doble cuarto y doble pared para aminorar el ruido que tienen las estaciones, y se cuenta con sensores tanto STS2 como Epicensor, que son, digamos, de los más recientes. Entonces, contrastado a lo que era cuando inició el sismológico, ahora hay mayor capacidad tanto tecnológica como de personal para que pueda hacer un mejor labor en este aspecto. Ahora también mejoró mucho la comunicación, como les mencionaba, se hacía transmisión antes por clave Morse y ahora se hace por satélite, red, radio,
Y bueno, con esas tenemos. Entonces, mucho más rápido ahora el manejo de la información, entonces pues, ha mejorado bastante el servicio. El edificio del servicio se inauguró hace unos años, en el 2015, si no me recuerdo, el 21 de septiembre. Antes estaba dentro de geofísica, en lo que era un espacio que serán de 90 metros cuadrados. Teníamos ahí todo. Entonces era un lugar muy apretado para lo que el objetivo del servicio. Ahora contamos con un edificio completo que está mucho mejor instrumentado. Y los objetivos del servicio también cambiaron bastante. Establecer y mantener una red de monitoreo de sismos en el país. De pasar de 8 estaciones, ahorita como tal del sismológico son 63 y además se tienen redes compartidas con otras universidades como la Universidad de Colima, la de Veracruz, Jalisco, con el CTBTO, con CICESE. Entonces, sumando todas esas estaciones, ahorita contamos con 173. Y hay un proyecto que es la Red Sísmica Mexicana, donde se busca instalar al menos otros 58 observatorios. Entonces contaremos, al menos en los próximos 2 años, con arriba de 200 estaciones. Este es el centro de monitoreo. Como pueden ver, tenemos lo que se considera ahí necesario para los primeros minutos de ocurrido un sismo. Se cuenta con computadoras muy buenas para hacer el procesado de datos. ¿Y qué es lo que hace el servicio? Utiliza, en este caso la paquetería es Seisan y Syscom para hacer la localización de sismos. Lo que, digamos, mucho no se entiende para la población es qué implica lo que muestran en la página o en redes sociales el sismológico. Y para llegar a eso necesitamos al menos 5 minutos para poder hacer todo este procesado. Y no dudar en que este trabajo ya está bien hecho para no contrastar o no desmentirnos, sino equivocarnos de manera general, porque eso tiene muchas consecuencias, ¿no? Con base en esto se activan protocolos, tanto protección civil, si lo amerita Marina, gobierno. Entonces estos minutos se van en un parpadeo, pero son muy importantes y eso es lo que no se ve desde afuera. Se utiliza lo que es un método geométrico, que ya lo tiene implementado Seisan, y pues mínimo requiere 3 estaciones para hacer una localización. Obviamente entre mejor dato, más bien, entre mayor cantidad de estaciones tengamos, y no solo mayor cantidad, sino mejor cobertura simultánea tenga la localización, va a ser mucho más confiable. Ahora, refiriendo a esto, los rumores, que últimamente con todo esto de la tecnología hay bastantes, entonces los rumores no hay que seguirlos, hay que buscar información y no quedarnos con lo que nos cuentan. Y nos comparan mucho con lo que es alertamiento sísmico. El sismológico no se encarga de la alerta sísmica y lo que escuché mucho el año pasado fue por qué sonó la alerta sísmica después del evento este 19 de septiembre, ¿no? Como tal, la alerta sísmica funciona con ondas de radio y está a cargo del SASMEX, que es un departamento del Centro de Instrumentación y Respuesta Sísmica, del CIRES, que es una institución muy aparte al sismológico. Y lo que hacen ellos es tener sensores que si rebasan, un conjunto de sensores rebasan cierta amplitud, mandan una señal a la Ciudad de México. Este proyecto inició para proteger hasta cierto punto o dar ventaja a la Ciudad de México. Por eso se pusieron en toda la costa. Ese es el objetivo. Ahora, ¿qué pasó con el 19? Fue un sismo muy cercano a la ciudad y la velocidad de las ondas sísmicas llegó mucho más rápido que lo que los sensores tardaban en mandar la señal, los que había por aquí. Cuando llegó aquí la energía sísmica, mandar la señal hacia acá, ganaron la energía sísmica. Por eso sonó después más bien ya sonó cuando estaba el evento. Entonces, entender ese tipo de cositas yo creo que es importante para que no caigamos, como lo mencioné, en rumores, saber cómo funcionan las cosas. Ahora, referido a sismos recientes, importantes, como el de 2012 que les mencionaba, en teoría la Ciudad de México estaba, ¿cómo decirlo?, al tiro en caso de que hubiera un sismo grande, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó
En 2012 hubo muchas afectaciones, muchos daños en lo que fue la Ciudad de México. Otro ejemplo, no solo el 2012, en el 57, que se hizo famoso simplemente porque se cayó el ángel, pero hubo muchas afectaciones. Y todo esto porque no hay hasta cierto punto apego a los lineamientos como que se tenían en ese entonces para materia sísmica. Entonces, este es del 85, que antes de esto la sismología no era como tal muy tomada en cuenta para lo que era, en este caso, México. Después de este sismo fue cuando fue el primer boom para meterse a la sismología. Y a partir de este se generaron los lineamientos de construcción, lo cual nos daría buenas pautas para pensar que no volvería a ocurrir este tipo de desastres. Este es otro ejemplo, el de Colima. Pero a pesar de que ya teníamos todo esto, el año pasado ocurrió otro desastre, ¿no? Entonces, ¿y a qué se debe? El sismo de 85, como sabemos, vino de la región de Jalisco. Entonces, el comportamiento de la energía sísmica al llegar a la ciudad tuvo ciertos efectos y afectó particularmente edificaciones altas, arriba de 5 pisos, que fueron las que se cayeron en toda la región del centro, comparadas con los del sismo del 19 de septiembre del año pasado, que vino de una región completamente diferente, tuvo un comportamiento igual diferente y afectó particularmente edificaciones pequeñas. Me tocó ir bueno, me nació ayudar, ir a las brigadas de ayuda, y por eso mencionaba lo de la Condesa, porque yo vi edificios de 3, 4 pisos prácticamente acabados de hacer, aún se veía que, bueno, le faltaban detalles para poderlos, como departamentos para poderlos vender, y todos tenían fractura, bueno, sí, fallamiento en forma de X. Entonces, edificios recientes que se supone seguían lineamientos de construcción, tuvieron afectaciones. Y fuera de lo que es como tal el fenómeno, en este caso son sismos, también uno no considera, o no tiene, más bien no tenemos ese feeling, por así decirlo, en contemplar que es parte de nuestro entorno, en este caso de México, y nos exponemos. Eso solo es un ejemplo en un hospital. Es el tipo de cosas, en caso de un sismo, todo esto se cae. Entonces, son detalles que no se contemplan. Y fuera de los desastres, interviene como tal la perspectiva de la población. Nos ponemos vulnerables ante algo que quizá no sea como tal tan riesgoso. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? Estamos creciendo de manera caótica. Esto, por ejemplo, es la central de Abasto. Si llega a haber algo importante aquí, toda esta región está en problemas. Este mapita es la zonificación de sismos. Como pueden ver, o sea, la Ciudad de México debemos ser más conscientes en cuanto a esto, porque estamos en un punto de afectación importante. Pero no porque sea un punto de afectación nosotros nos mostremos vulnerables ante la situación y, como quien dice, entregarnos en bandeja de plata, ¿no? Hay que tomar medidas, ser conscientes de esto. Y esto es un poco de historia de los sismos importantes que ha habido en México. Por ejemplo, lo que les mencioné hace rato, el de Acambay. Este año se cumplen 108 años de ese evento. Desde el 57 ya pasaron 61 años. Desde el 85, 33. Quiero repetir. Entonces, ¿qué nos dice esto? Con todas las figuras que les he mostrado, sabemos que sí, volverá a temblar. No sabemos cuándo ni dónde. Conocemos regiones que son propensas a, pero no podemos decir en qué momento va a ocurrir un evento sísmico. A partir del 85, bueno, tardó casi un año en realizarse el reglamento de construcción, y el evento del año pasado lo que ayuda, bueno, más bien va a ayudar a delimitar mejor este reglamento de construcción. Retomando otra vez la historia de los sismos en México, esta es la cantidad de sismos que ha habido en México, arriba de 7.5. Como pueden ver, son
son hasta cierto punto constantes. Y lo que les vuelvo a repetir, tenemos memoria selectiva. Entonces, no es de que ahora tiemble más que antes, simplemente ahora estamos más informados, hay más información y creemos que, más bien, que tiembla más, ¿no? Pero no es así. Del 2000 al año pasado, este año, ha habido 3 eventos importantes, arriba de 7.5, pero vean, es prácticamente constante la cantidad de sismos importantes que ocurren en México. Ahora, en cuanto a tsunamis, toda la región de la Trinchera es propensa a provocar tsunamis. Y, por ejemplo, históricamente, estos los saqué de CICC, son los registros de tsunamis generados por eventos en la historia para esta región, en este caso Acapulco. Bueno, este no se sabe bien, pero tan solo poniendo, por ejemplo, 3 metros de altura para un tsunami, para esta región, es este esquema, y visualizar este esquema para esa región es muy importante, vaya, porque como bueno, sabemos que ahora lo que es, no solo Acapulco, toda la región de playas, hay muchos hoteles, ¿no? 5 estrellas, que ya cuentan con su playa privada, y no contemplan esto. Entonces, es importante. De hecho, el sismo del año pasado, el Istmo, el 8.2, generó un pequeño tsunami de 50 centímetros, pero comparándolo con estos que ocurren cerca de la trinchera, en este caso la trinchera está muy cerca de la costa, pues como ya estaba muy lejos, la amplitud máxima fue de 50 centímetros, que para la zona pues está muy bien. Pero ahora si tenemos un sismo en esta región, la zona de trinchera, en zonas que la trinchera está muy cerca de la costa, pues es ese tipo de escenarios que como tal no se contemplan. Y comparando esto con lo que pasó en Japón también es un país con mucha sismicidad. Ellos contemplaban escenarios, como los que comenté hace rato. El sismo más grande que contemplaban es un 8.5, que les podía afectar. Y ellos, como son un país propenso también a tsunamis, lo construyeron fueron muros de protección contra tsunamis. ¿Y qué les pasó en 2011? Esta altura es de 9.3 metros el muro. ¿Qué pasó en 2011? La ola fue de 12 metros. Entonces, fue un escenario que ellos no contemplaban para la cantidad de información que tenían en su registro, porque en su registro histórico tenían, el sismo más grande era de 8.5. Entonces, ellos no contemplaron un sismo más grande que eso. En 2011, el de Hokoku, ¿sí? Pues rebasó, fue un sismo muy importante, muy estudiado, porque fue una gran zona de ruptura, y a pesar de que estaban bien preparados con la información que ellos tenían como la última, la importante, pasó esto. Ahora, como comentarios y hasta cierto punto recomendaciones, como les menciono, México es un país sísmico, entonces no podemos decir que mañana no va a temblar, que han habido sismos importantes, que por qué nos tiembla, muchas cosas, ¿no? Entonces, en México hay muchos sismos. Como tal, no se pueden predecir. Lo que sí podemos decir es regiones donde pueden ocurrir, que son estudios que ya conocemos, pero no donde ocurrirá el siguiente. Podemos tener estudios de magnitudes esperadas para ciertas regiones, pero no asegurar que esa va a ser la magnitud. ¿Y qué sí podemos hacer? Que es lo que desde mi punto de vista falta mucho aquí en México, es tener más cultura en cuanto a la materia. Y si estuviéramos preparados, se verían reflejado la cantidad de afectaciones al mínimo. Y por eso mismo la reducción del riesgo comienza con el conocimiento del fenómeno. Muchos no saben todavía cómo es lo poco que conocemos de la complejidad de los sismos, pero si todos tuviéramos un poco de esta información, entenderíamos mejor el tema y no nos iríamos, como lo mencioné hace rato, con rumores o por mitos. Muchas veces que dicen que si, no sé, los perros ladran va a temblar, cosas por el estilo. De hecho, me acuerdo cuando llega el sismológico, había carteles de esos de mitos, realidades.
Y ese era, o sea, había bastantes y sin sentido desde mi punto de vista. Pero entonces lo que falta es mucha escultura, leer, no quedarnos con lo que nos cuentan, siempre ir más allá. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, comentario, duda o... Sí. Ah, sí. De hecho, no traigo una figura, pero lo que sí, no, lo que ocurre es lo que conocemos de los sismos de este tipo, que son liberación súbita de energía, tienen cierto comportamiento de liberar toda la energía en pocos segundos. Pero hay sismos, lo que pasa como si fuera un material viscoso. Poco a poco se van deslizando. Pero ese movimiento es tan lento comparado con la velocidad o con el movimiento que tenemos normalmente que no lo sentimos. De hecho, hay estudios que muestran que en la región de la trinchera hay este tipo de fenómenos y tardan de semanas a años. Y el ciclo, digamos, para que se repitan estos sismos, los que se han visto son de 4 años. Cada 4 años hay un sismo silencioso y tarda semanas en desplazarse 10 centímetros. Y eso es lo que se define actualmente como sismos silenciosos. Y digamos, y si nos metemos más en ese tema, ya separan lo que son sismos silenciosos de sismos lentos. Los sismos lentos ocurren de horas, días, semanas, y sismos silenciosos que ocurren durante más de un año. Entonces, y todo eso tiene poquitos años que se descubrió y se ha estado trabajando en eso. Entonces, hay mucho hiatus en cuanto a conocer la complejidad del movimiento de las placas tectónicas. O sea, ¿qué quiere decir que se mueve lento? ¿Qué quiere decir silencioso? O sea, sí, se mueve suficientemente lento para que incluso el sensor, en un pequeño corto periodo de tiempo, no se dé cuenta de que hay desplazamiento. O sea, es desplazamiento, pero no es que un sismo como que lo sentimos. Una cosa es desplazamiento y otra es sismo. ¿O qué es? No, el sismo es lo que nosotros vemos del desplazamiento de corteza. Y lo que ocurre en esos sismos silenciosos es que ese movimiento, en vez de darse en 2 segundos, esta ruptura, se da como si se estuvieran rozando así, mucho tiempo. Entonces esa energía como tal es la misma cantidad de energía, pero se mueve mucho más lento, entonces es imperceptible tanto para nosotros como incluso para los sensores en un pequeño periodo de tiempo. Pero entonces la propagación de ondas también es muy lenta. Sí, son periodos muy largos, entonces por eso es muy difícil verlo en una ventana pequeña de tiempo del sensor, de que hay ese movimiento. No, perdón. La propagación es igual, o sea, se mueve, pero el movimiento es despacito, o sea, no sé. Propagación y movimiento, ahí hay una diferencia. Ah, ok, sí. Propagación como tal de energía en el medio es la misma. El movimiento es el que dejan diferente. Pero cuando ocurre un sismo súbito, lo que sentimos principalmente son las ondas propagándose en el medio. Sí. Entonces, cuando ocurre un sismo lento, un sismo silencioso, o sea, a pesar de que la liberación de energía es la misma y las ondas también se están propagando, no las sentimos. No, de hecho, por ejemplo, registros sísmicos, bueno, es que hay más tipos de ondas aparte de la P, la S, superficiales. Por ejemplo, hay unas que son ondas R, que es, no sé si este temblor del 8.2 del año pasado, la total energía que se propagó desde el epicentro en la Tierra da varias vueltas. Entonces, lo que cambia es el periodo en el que se propaga la energía, pero sigue siendo la misma propagación. Las placas tectónicas son la parte de arriba de la corteza. Sí, la costra del planeta. Hay una zona así súper corta antes de la costa. Sí, están... Que es donde ocurre la convección, ¿no? Sí, justo está la convección, que es el manto superior, y justo arriba del manto superior y abajo de la corteza, bueno, las cortezas,
Está una pequeña capa, no se sabe con exactitud el espesor, la litosfera, que es donde están postradas las placas tectónicas. ¿Sí? ¿Y este manto superior de qué material es? Si no mal recuerdo, silicatos y aluminios. Pero Sí. es una convección. Sí, de hecho hay varias teorías, pero la más aceptada es que es un ciclo de convección en donde por la dinámica del planeta, la parte más baja es la que se calienta cercana al núcleo y tiene que subir. Lo que ocurre cuando calientas agua, bueno, hierves agua. Suponen que es lo mismo para que haya ese movimiento de las placas tectónicas. Pero eso lo puedes modelar, por ejemplo, en esta placa gruesa, donde ocurre la convección, ¿eso lo puedes modelar como un fluido? ¿O no? Modelarlo como fluido. Sí, pensarlo como un fluido donde hay convección. Ah, sí, de hecho sí, porque por ejemplo hay otra teoría donde según existen unas como tipo plumas, que es algo parecido a lo que ocurre en los volcanes, que es, hay ascensión de material de esta forma. Entonces esto lo que provoca, viéndolo aquí en superficie, es que donde están las placas haya apertura, zonas de apertura, y ese mismo movimiento es el que provoque la subducción en el otro lado. Debemos de preocuparnos por cuestiones así de como, por ejemplo, Yellowstone, que se Krakatoa, Sí, hay bastantes volcanes. Pompeya, el Vesubio. Aquí tenemos el de Pues, Colima. Que yo recuerde, hay 18 volcanes activos en México, Sí. de los cuales solo se monitorean, bueno, 2, que es el Popo y el de Colima. Falta ahí mucho trabajo. Bueno, desde mi punto de vista, sí, porque de los 18 volcanes solo se monitorean 2, entonces es menos del 10%, ¿no? Entonces, y aparte, o sea, si en cuanto a sismos que son más conocidos por la población, hay cierto desinformación, yo creo que en la parte de volcanología hay mucha más desinformación. Entonces sí es un tema importante que se tiene que atender, diría yo. Como tal, no preocuparnos como de que va a haber una contingencia, algo por el estilo, pero sabemos que hay 18 volcanes activos y se tienen registros de erupciones, y simplemente es contemplarlos dentro de la planificación incluso de zonas aledañas. Porque bueno, por ejemplo, está en el Popo, bueno, en este caso que es el más conocido, ahí cada vez la ciudad está está acercando mucho al Popo. Entonces, es el volcán más activo de México y no lo toman mucho en cuenta, por así decirlo, para planificación de la ciudad. Y eso es lo que les decía, exponerse. No necesariamente porque una erupción sea catastrófica a nivel del país, pero pues nos exponemos a acercarnos al problema, entonces es donde ocurre el desastre. Nos hablaste de las tipos de ondas que podemos ver en un sismo, de las P, de las S, pero yo tengo una pregunta, no sé si me puedes responder. Sí. ¿Cómo es que se forman las ondas de superficie? Ah, claro. Al menos, en un promedio, en los 10 kilómetros superiores de la corteza, lo que pasa es de que justo en esa capa se queda, bueno, aparte de que la corteza es una capa, tiene varias capitas, entonces la energía se queda en esa capa rebotando y cambia su longitud de onda, la frecuencia, entonces se quedan en esos 10 kilómetros. Entonces es ahí donde se ve la afectación de los sismos, ¿no? Porque es lo que más se queda reverberando en la corteza. Y eso es lo que afecta, no como tal que llegue la onda P y nos empuje, sino que llega la onda P, se convierte a este tipo de ondas y se quedan rebotando y queda vibrando la corteza. Y eso es lo que afecta. Exactamente, sí, por eso decía un promedio de 10, porque por ejemplo en el Valle de México, pues como son sedimentos, como tal hay una amplificación de casi 50, así llega con una amplitud de 1 al Valle de México. En el Valle de México ese 1 por 50 en cuestión de nada. Entonces por eso es que estamos muy propensos a afectaciones por sismos. Esta interacción del material que está en el suelo y con las ondas, ¿cómo se estudia?
Otra vez. ¿Cómo se estudia la interacción de las ondas que tienen, no sé, por ejemplo, las ondas con el material del subsuelo? Creo que va más por... Hay estudios de prospección sísmica, que es hacer arreglos de geófonos en, no sé, alguna zona. Y lo que se hace es modelar la capa de la corteza hasta cierta profundidad mediante velocidades. Entonces se conocen teóricamente velocidades de todas estas ondas y pues asocian conforme lo que se obtiene en estas exploraciones, prospecciones. Entonces ya puede ser tomografía, prospección sísmica, estudios de suelo. Incluso ayuda bastante cuando hacen estos estudios, registros de pozo, para poder asegurar que tiene sentido lo que estás obteniendo con parámetros indirectos. Por eso en señales hacen cocientes espectrales, y hasta cierto punto, en cuanto a la geofísica, está la rama de geotecnia, que se encarga de hacer todos estos estudios. Se supone que se tienen que hacer todos estos estudios antes de hacer construcciones. ¿Alguna más? Sí. ¿Por qué se sintieron o por qué crees tú que se han sentido en el último sismo primero oscilaciones en dirección vertical, incluso aquí en Seúl? ¿Del 19? Ajá. Como pues, que mira, todo sintió que se movió el piso hacia arriba y hacia abajo. Es cuestión de perspección. Y eso tiene que ver no con como tal el fenómeno, porque un sismo tiene movimientos en todas direcciones. Entonces depende de tú como receptor o el receptor o X persona, depende a qué distancia y en qué lugar se encuentre para que sienta más un efecto u otro. Por eso son mal llamados, o coloquialmente dicen trepidatorio y oscilatorio, que como tal no es una clasificación de sismos, pero se utiliza porque es el movimiento que predomina en ese momento en donde están, y ellos lo asocian a eso. Pero como... De hecho, el movimiento es como respiración, hace esto la Tierra. Entonces, como tal, en ciertos puntos tú sientes que te están empujando hacia arriba o que te están moviendo así. Pero eso es cuestión de tu ubicación respecto al epicentro. Una pregunta, ¿son muy diferentes las velocidades de propagación de las diferentes ondas o son parecidas? No, sí, son completamente diferentes. Cada onda tiene una velocidad característica. En promedio creo que en la primera lámina viene... Sí, ya, aquí eso va. Sí, de hecho creo que no lo comenté, pero estas curvitas que se ven aquí es la velocidad de las ondas conforme atraviesan la estructura de la Tierra. Entonces, esta es la onda S, la onda P, y cada una de las ondas tiene su velocidad. En promedio se considera que la P se utiliza para hacer modelación y todo lo que se tenga que hacer con estas ondas, 6 kilómetros por segundo. Para las ondas S, que es el 58% de la velocidad de onda P, que es 3.5 kilómetros. La onda de Rayleigh, si no me recuerdo, es 2 algo kilómetros. Y la LOF es 1.9. Y hay una onda que se llama onda T, onda F, onda R, y todas tienen diferentes velocidades. Entonces sí, no se puede hacer un promedio entre ellas. Sí, por eso se usan las... Sí, de hecho, incluso cada que pasan por una capa de la Tierra, se convierten en otro tipo de ondas y cambia su velocidad. Entonces, sí, es caótico después de, a cierta distancia, ver registro de ondas, porque está la onda P, P2, P asterisco, PKP, SKS, entonces... hay muchas cositas.
De tu investigación que hiciste sobre los tsunamis para comentarnos el día de hoy que vamos a ir a registros de tsunamis, ¿encontraste un evento que sí, por ejemplo, o sea, sí encontraste alguno de los tsunamis que sí haya causado daños? Y la otra... Sí, de hecho los que mencioné son registros que se tienen, bueno, no sé bien cómo los obtuvieron, pero son de que, tsunamis que han ocurrido. Y la otra es, ¿sabes tú si hay, o sea, sabemos cómo actuar en un sismo, pero ¿sabemos cómo actuar en un tsunami? ¿O existe ese protocolo? Sí, lo tiene Marina. El CAT, Centro de Alerta de Tsunamis. No, lo tiene, vaya, son los encargados como tal de dar el alertamiento de tsunamis, y en su página que la ponen como CAT, Centro de Alerta de Tsunamis, ahí tienen información referente a qué hacer en caso de sismo. Por eso cuando hay, en el sismológico, cuando ocurren sismos cerca de la trinchera, lo primero que tiene que hacer es, aparte de bueno, estar localizando y buscar obtener la magnitud, es avisar a Marina. ¿Sí? ¿No hay más preguntas? Gracias. Los agradecemos nuevamente. Y dos carteles de los que tengamos aquí. Ah, ok. Sí, muchas gracias. Gracias. Y cualquier cosa, pues estamos aquí a unos metros. Pues al Observatorio Astronómico